necesitamos. Tú tienes que entender que tú portas una autoridad enorme. Tú tienes que entender que Dios te ha capacitado a ti para cosas sobrenaturales. Tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres cualquier gente, que tú has venido a la revelación del Cristo vivo, del Hijo del Dios viviente, y que por eso te pertenece un sello de autoridad poderoso. Tienes que creerlo. Tienes que salir de esta noche, de este lugar, creyendo y sabiendo esto y pensando en tu hombre interior. Yo tengo autoridad. Yo tengo poderes de Dios. Yo tengo dominio sobre las huestes espirituales. Eso es lo primero para empezar a ejercer esa autoridad. Tú y yo tenemos que creerlo, tenemos que saberlo, tenemos que ponerlo por práctica en nuestras vidas. Tienes autoridad, hermano. Tienes autoridad y no cualquier autoridad. Autoridad concedida por Dios, el Rey eterno que está sobre tu vida. Tienes autoridad. Hermano, tenemos un arma poderosa en la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Dios te ha concedido su palabra. Esta palabra tiene autoridad para decretar. Para decretar. ¿Sabes? El Señor le decía a Pedro, lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley del cielo. Son los estatutos, la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios. Tiene autoridad. Por eso, Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es eterna. Tiene autoridad. Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Si vamos a Génesis, vemos que Dios pronunciaba su palabra, hágase la luz. Pronunciaba Dios su palabra y la luz era creada. Júntense las aguas y la tierra en lo seco, y esto sucedía. Sea la luz. Por la palabra de Dios las cosas eran hechas. O sea que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad para decretar en el mundo espiritual. ¿Sabe? Jesús ejercía la autoridad de la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia que Jesús fue tentado en el desierto, esto todos lo conocemos, pero lo voy a tocar para recordarlo una vez más. Cuando Jesús era tentado en el desierto por el diablo, ¿qué era lo que usaba el Señor? La autoridad de la palabra de Dios. Entonces, yo tengo esta autoridad sobre mi vida. Tú la tienes también. Cuando venga el tentador a tentarte, respóndele con la palabra de Dios. El diablo le decía al Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice que le responde y le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La espada del Espíritu, poderosa, hermano, temida por las tinieblas, el logo de Dios. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. El logo de Dios. La manifestación real, visible y poderosa de Jesucristo. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra hecha carne. Por eso es que es tan poderosa la palabra de Dios. Tú tienes autoridad para decretar la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un salmo poderoso que tienes que aprendértelo de memoria. Tienes que aprendértelo de memoria. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí hay autoridad, hermano. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, escudo, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad, su palabra poderosa. Tienes autoridad.
Dios te ha concedido su palabra, tú tienes autoridad. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Tú sabías? Los hombres poderosos de la tierra, ellos tienen guardaespaldas. Presidente de los Estados Unidos tiene guardaespaldas. La gente poderosa tiene guardaespaldas. Ellos no se mueven solo para ningún lugar. Tiene gente que los cuida por la autoridad que ejercen. ¿Tú sabías que tú tienes guardaespaldas? Tú tienes guardaespaldas, mi hermano. Ángeles a tu servicio. Hermano, ángeles a tu servicio. Hebreos, el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en el libro de Hebreos la palabra de Dios nos hace una pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que han de ser salvos o de aquellos que han de heredar la salvación? Tenemos ángeles a nuestro servicio. Yo recuerdo, mire, cuando yo tenía 18 años, yo estaba en el servicio militar. Le voy a hacer esta anécdota bien rápido. Y yo estaba en el servicio militar y el puesto de guardia que me tocaba era dentro de un monte. Ahí se habían suicidado gente, habían aparecido gente ahorcada. La gente tenía miedo ir ahí. Yo estaba recién convertido. Me acuerdo que era una madrugada a las 3 de la mañana. En ese monte, cuando no había luna, usted no se veía la palma de la mano. Y ahí pasaban cosas raras, hermano. Se oían ruidos. Y yo me acuerdo que una madrugada el ambiente se puso cargado de tal manera, le confieso, yo temí, sentí temor y llevaba año y pico haciendo guardia ahí. Yo sentí temor de lo cargado que se puso el ambiente. Y en medio de la noche yo sentí unos pasos que venían para arriba de mí. Se sentía en la hierba como algo iba caminando hacia arriba de mí y mientras más se acercaba, más cargado se ponía el ambiente. Y vino este texto del Salmo 34:7 a mi mente. Le digo, recién convertido. Y el Señor puso en mi corazón que lo pronunciara en alta voz en medio de la noche. Y yo dije: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, hermano, y aquello que venía acercándose para arriba de mí, a cierta distancia, ya no se pudo acercar más. Y entonces a esa distancia comenzó a dar vueltas. Y volví a repetir el versículo. Y cuando lo repetí por tercera vez, lo que se venía acercando salió corriendo. Esos pasos que yo había escuchado que venía caminando lentamente, cuando yo pronuncié el versículo por tercera vez, eran pasos de alguien corriendo, huyendo. Y el ángel de Jehová está alrededor de tu vida. No los vemos, pero ellos están ahí. Y si te metes a escudriñar los misterios de Dios por la autoridad que te corresponde, los vas a poder ver. Vas a tener visiones de ángeles. Balaam iba a maldecir el pueblo de Israel. Y el ángel hizo que la mula hablara. Balaam le daba golpe a la mula. ¿Por qué te echas en el camino? ¿Por qué no caminas? Y había un ángel parado con una espada en su mano. Porque Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios. Nadie te puede maldecir. No hay maldición de brujo. No hay maldición de espiritista. No hay nada en el mundo espiritual que te puede maldecir, que pueda prevalecer sobre ti. Cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, a la cobertura del Espíritu Santo, no hay nada que te pueda maldecir. No hay nada que pueda prevalecer contra tu vida. Hay ángeles que te guardan. Hay ángeles que te cuidan. En esta noche, en este lugar hay ángeles. No los vemos, pero hay ángeles en este lugar peleando batallas espirituales a nuestro favor. Entonces esto es parte de la autoridad que nos pertenece. La manifestación de los ángeles, hermano.